Bueno, y otra de las, podríamos decir, hechos que marcó la jornada de ayer fueron precisamente los locales de votación, donde el cierre tuvo algunos inconvenientes en algunas comunas, no solo de la región metropolitana, sino de gran parte del país, por las largas filas. Largas filas que al final supimos que no era por una mayor participación, Consuelo, sino más bien porque gran parte de los vocales eran nuevos y porque era una elección que además elegía 4 cargos. Así que vamos a conocer también cuál es el balance hecho por el CERVEL, que además nuevamente tuvo una, podríamos decir, acción bastante destacable porque tempranamente tuvimos ya los resultados de las elecciones de ayer. Hola Vivi, muy buenas tardes. Día después de las elecciones, día de muchísimo análisis político sin duda, pero también jornada de balance. Y es por eso que hoy las autoridades del CERVEL hicieron un punto de prensa justamente para hacer un balance de lo que fue la jornada de ayer. Y en términos generales dicen que las elecciones se desarrollaron sin ningún inconveniente de mayor magnitud, se desarrollaron también en paz y fue un proceso que no tuvo ningún tipo de inconveniente, salvo lo que tú mencionabas, esto que ocurrió ya con el cierre de las mesas, que lo vamos a estar comentando más adelante. Pero en primera instancia el presidente del CERVEL sin duda reconoció la labor de todos quienes participaron en este proceso, los vocales de mesa que tuvieron una jornada ahí bastante larga, también los facilitadores del CERVEL que en todo momento estuvieron entregando recomendaciones a las personas y sin duda los delegados de cada uno de los vocales, las juntas electorales, bueno, todos finalmente quienes son parte de este proceso. Y en ese sentido también reconoció la alta participación de estas votaciones, alta en comparación a otros procesos, aunque solamente votó el 47,34% del padrón electoral, lo que son 7.115.590 personas según este último balance, por debajo de lo que habíamos visto para el plebiscito del apruebo y del rechazo, pero superior, por ejemplo, a lo que se vio en la segunda vuelta presidencial del año 2017. Y en ese sentido también lo que decía el presidente del CERVEL es que es importante motivar a quienes no fueron a votar para que sí lo hagan en la segunda vuelta el 19 de diciembre, considerando sin duda la importancia que tiene esta elección presidencial que se va a llevar a cabo entonces ese día. Los invito a que revisemos parte del balance que hizo el presidente del CERVEL en términos generales de cómo se desarrolló todo este proceso el día de ayer. Esta elección ha tenido una buena participación, 7.115.590 electores, que corresponden al 47,34%. Es mejor si comparamos con la de 2017, primera vuelta, también con 4 votos realizadas en un solo día. Es superior a la segunda vuelta presidencial del 2017, pero sin embargo es inferior al plebiscito del 2020, ¿no es cierto?, que superó bastante con creces los 7 millones, acercándose a los 7,5 millones. Hay entonces el balance en cuanto a la participación, pero también sin duda se le consultó al presidente del CERVEL por esta situación que mencionábamos al principio. Votantes que acusan que llegaron a su recinto antes de las 6 de la tarde y que no pudieron votar porque había largas filas a esa hora aún en estos establecimientos, porque el proceso de votación era un poco complejo, considerando que eran 4 papeletas, algunas de ellas bastante largas, algunas personas tenían alguna dificultad ahí con doblar, por ejemplo, estos votos, entonces se tomaban mayor tiempo en el local de votación para poder hacer todo este proceso. ¿Qué fue lo que dice el presidente del CERVEL respecto a este tema? Que efectivamente pasó esa situación en algunos colegios, él lo reconoce de forma inmediata, pero sí señala que cuando se conoció esta situación, ellos tomaron contacto directamente con los delegados de cada uno de estos recintos donde estaba ocurriendo eso y les informaron que la ley establece que si a las 6 de la tarde esas personas habían hecho su ingreso al local de votación, tenían que permitirse que pudieran votar. Y bien, se habían llegado a la fila afuera antes de esa hora también. Lo distinto, eso sí, ocurre con aquellas personas que llegaron después de las 6 de la tarde, aunque sea pasados solamente unos minutos, esas personas no podían votar. Y lo que se hizo así ahí fue darle la instrucción a aquellos delegados para que reabrieran estos establecimientos y efectivamente pudieran votar todas las personas que estaban ahí antes de las 6 de la tarde. Lo que sí, probablemente algunas personas que llegaron y se encontraron con esta situación se devolvieron a sus casas y se quedaron sin la posibilidad de votar en este intertanto en que
que se comunicaban con el CERVEL y se les ordenaba finalmente la reapertura de este local de votación, pero lo que señalaban las autoridades es que son casos puntuales, casos menores, pero que en su mayoría todas las personas pudieron ejercer su derecho a voto el día de ayer. Y ahí un llamado bien importante, porque el 2024 vamos a tener otra elección muy grande. De hecho, ahí se van a elegir gobernadores regionales, consejeros regionales, concejales y alcaldes. Así que ahí las papeletas sí que van a ser muy grandes, van a haber aproximadamente 20.000 candidatos según las proyecciones que tiene el CERVEL. Por lo tanto, habrá que evaluar si se puede extender este horario o bien ver la posibilidad de hacer las elecciones en 2 días o otro tipo de medidas. Eso fue el llamado que hizo el presidente del CERVEL, a evaluar qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones, porque además no lo habíamos visto tampoco en años anteriores. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente del CERVEL respecto a este tema. Se producieron aglomeraciones en ciertas horas. La hora de cierre de las mesas está fijada en la ley. El CERVEL no puede modificarla en el último momento. Sin embargo, la misma ley extiende el plazo de cierre mientras existan electores en disposición de votar. En los locales se permitió el ingreso de electores a las 18 horas que estaban esperando sufragar dentro y fuera de los locales. El director nacional tomó contacto con el jefe de la fuerza de la región metropolitana para que se abrieran algunos locales. Hay entonces la explicación del presidente del CERVEL respecto a esta situación y habrá que evaluar entonces posibles medidas para que esto no vuelva a ocurrir en otros procesos, sobre todo cuando son más de una elección, cuando es más de una papeleta. Se hace un poco compleja la situación, así que habrá que ver cuáles son las medidas que se pueden tomar en ese sentido. Y también durante este balance que hicieron las autoridades del CERVEL en esta jornada, hablaron de la polémica situación de la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana, Karina Oliva. De hecho, entregaron detalles sobre las cifras que dan cuenta justamente de la rendición de cuentas de esa votación. En cuanto a los convencionales constituyentes, eso ya está resuelto, ya fue zanjado todo ese proceso, pero aún queda pendiente la revisión de algunos antecedentes de los alcaldes, concejales y gobernadores. En ese sentido, se presentaron 15.952 cuentas para que fueran revisadas por el CERVEL, y de esas 7.111 fueron observadas y 7.394 solicitaron reembolsos por un monto que bordea aproximadamente los 25.300 millones de pesos. De esos millones de pesos, 5.000 aproximadamente fueron rechazados, y en el 13% de estas rendiciones se abrieron procesos administrativos. Lo que dice el CERVEL respecto particularmente a la candidatura de Karina Oliva es que efectivamente van a presentar todos los datos al Ministerio Público. Esto por contradicciones que se han ido presentando, sobre todo una vez que ella comenzó a dar entrevistas en los medios de comunicación. El CERVEL señala que hay ahí algunas contradicciones y que por lo tanto van a poner ya todos estos antecedentes en manos del Ministerio Público, porque además recordemos que es el único organismo que finalmente está autorizado para presentar una denuncia y que se investigue, algún eventual delito electoral. Ayer la candidata, de hecho, al momento que fue a votar, se le trató de consultar por esta situación. Ella no se quiso referir mayormente, y probablemente tiene relación con eso, que una vez que ella comenzó a dar entrevistas sobre este tema, fue ahí cayendo quizás en confrontaciones con el mismo discurso que ella había dado anteriormente. Por lo tanto, quizás eso tiene mucha relación con que ayer no haya querido referirse en mayor profundidad a este tema, pero probablemente va a seguir generando entonces reacciones luego de este anuncio del CERVEL. Escuchemos lo que dijeron respecto a este tema. En relación a la declaración o rendición de cuentas de la candidata señora Karina Oliva, y en atención a antecedentes nuevos y contradictorios con lo que dicha candidatura nos aportó en su momento, el Servicio Electoral ha tomado la decisión de hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, con el objeto de que en ese proceso investigativo se llegue a determinar la comisión o no de eventuales delitos electorales.
Se van a investigar entonces que hayan existido eventuales delitos electorales durante la campaña a la gobernación de la región metropolitana de Karina Oliva. Ella además tuvo malos resultados, podríamos decirlo, el día de ayer porque seguía siendo candidata a senadora, así que probablemente también este es otro golpe para ella y también sin duda para el Frente Amplio. Probablemente se van a ir produciendo reacciones luego entonces de este anuncio que hizo el CERVEL durante esta jornada. Sí, quedamos pendientes de esa información, pero probablemente lo que ocurre en la segunda vuelta es que va a ser un proceso más rápido porque es una votación mucho más corta, así que algunas de las problemáticas que se vieron ayer y porque se van a repetir los vocales, así que ya habrá un mayor conocimiento pensando en esta dificultad y que no todos entendían efectivamente la ley, ¿no? Que a pesar de la fila o que hubiese gente, se los debía dejar votar. Muchísimas gracias, Consuelo, que estés muy bien.